la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, el verso 6, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Esa es la gran revelación, que sigue siendo escasa, por hermano. Esta revelación usted no la encuentra ni siquiera en los institutos bíblicos, porque el instituto bíblico se dedica a estudiar racionalmente la palabra del Señor conforme a toda la... que es bueno, muy bueno, no estoy diciendo que eso no sea lo que sirve. Lo que pasa es que ese conocimiento que uno adquiere en la mente produce poco cambio en las personas. El cambio lo produce cuando Dios se te revela. Ahí viene el cambio. Porque ¿cuánta gente hay que son tremendos eruditos en la Biblia? Y algunos terminan ateos. Y tienen como hasta la razón, porque la conocen toda y dicen, pero qué poco efecto hace. Claro, porque el cambio no viene por ese lado. Entonces tienen razón en decepcionarse, pero no es culpa de Dios. Es culpa de que donde Dios quiere manifestar su realidad, que es justamente en base a quebrantar todo lo humano. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, no hablo más de ahí para empezar ya ordenadamente lo que tenemos que ver en el día de hoy. Bueno, quedamos la semana pasada de que el hombre cayó, ¿no es cierto?, en desobediencia, entró en un estado, hermanos, de alejamiento de Dios, se perdió de Dios totalmente, cayó en este mundo en la racionalidad de las cosas de esta vida, desarrolló su alma. Probablemente antes de la caída del hombre, las personas eran más espirituales, Dios tenía conexión espiritual con ellos. Cuando el hombre cae, esa conexión espiritual muere y su espíritu queda muerto, queda dentro de él, pero queda muerto para con Dios. No quiere decir que queda muerto en su totalidad, pero para con Dios ya no hay conexión. Y de esa forma, hermanos, el hombre se empieza a multiplicar en esta tierra y se empiezan a multiplicar las civilizaciones que empiezan ahora a descubrir, a redescubrir todo lo del mundo. Ahí empezamos, ¿no es cierto? Empieza desde Mesopotamia, que ahí empiezan las primeras civilizaciones, y el hombre empieza a avanzar, pero sin Dios. No hay vestigio de que ellos hayan conocido a Dios. Si bien es cierto, le queda todavía los acontecimientos, ¿no es cierto?, que sucedieron en el planeta, aún el diluvio, todas las civilizaciones tienen algún vestigio de ese gran acontecimiento, pero aún así Dios no está, ¿no es cierto?, el verdadero Dios, ellos no lo pueden ver. Y cada vez que avanza, más van quedando perdidos. De hecho que después llegamos a las civilizaciones, ¿no es cierto?, Egipto, Babilonia, Asiria, y todo ello ya en un paganismo, ¿no es cierto?, brutal, donde Dios no aparece por ninguna parte, aparecen todo tipo de dioses menos Dios.
Y de esa forma, hermanos, el hombre habría seguido caído y habría seguido sin encontrar a Dios eternamente. O sea, el ser humano no tiene ninguna posibilidad racionalmente de tener un encuentro con Dios. Puede creer que hay algo superior, puede saber que hay algo, que esto no se hizo solo. Todas esas cosas las puede ¿cómo se llama? Sacar por su mente, ¿no es cierto? Conocer por su mente. Lo que no puede hacer es conectarse con Dios. Eso no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, hermanos, se reveló a un pueblo. Él eligió un pueblo para revelarse. Era el único pueblo que tenía el conocimiento del Dios verdadero, el único, Israel. Empezó por los patriarcas, que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Y lo llevó a una tierra especial. Y ahí él se comenzó a revelar y a darle promesas de que ese pueblo iba a ser el pueblo que iba a ser una bendición para toda la tierra, para todos los seres humanos. Eso fue lo que comenzó a hacer Dios, a manifestarse al pueblo de Israel. Y desgraciadamente el pueblo de Israel no era un pueblo superior a las otras naciones. El estado pecaminoso de ellos era exactamente igual al de los otros pueblos. ¿Y qué es lo que comenzaron a hacer? Todo lo que puede hacer un ser humano cuando Dios se manifiesta por fuera y no hay nada por dentro que lo ayude a la persona. O sea, uno se impacta, claro, lógico. Ellos se impactaron cuando Dios se manifestó en el Sinaí, quedaron impactados cuando Dios los sacó de Egipto, quedaron impactados con eso. Pero ¿cuánto les duraba eso? Meses. Al par de meses ya estaba blasfemando y estaba ofreciendo abandonar a Dios y volverse a Egipto. Porque eso seríamos nosotros, eso sería yo y sería tú, si es que Dios no hiciera una obra dentro de nosotros. Por eso que a mí me interesa tanto que ustedes puedan ver lo que Dios hizo dentro de nosotros, que eso sí es valioso, es mucho más, porque a veces nosotros pensamos, hoy si yo tan solo viera los milagros que hicieron en Egipto, pudiera ver esto, tú puedes ver todo eso y seguir incrédulo, porque la naturaleza que está torcida no tiene remedio, no se va a enderezar. Entonces, hermanos, Dios a través de ese pueblo comenzó a preparar el terreno, a preparar todo para la redención del ser humano, para el rescate del ser humano. Y le dio a Israel todos los sacrificios. Fíjate tú que yo he hablado con personas que me dicen, no, yo no puedo creer que Jesucristo sea el Mesías. Primero dice, lo primero, Dios no acepta un sacrificio humano. Así me dicen, ¿eh? No acepta un sacrificio humano, así que Él no puede haber muerto como un sacrificio porque eso no lo acepta Dios. Dios nunca toleró sacrificio humano. Y de hecho es verdad. El tema es que ellos no entienden de que este era un sacrificio súper especial, que no tenía ninguna comparación, ninguna connotación con los otros sacrificios. Dios le dio, hermanos, al pueblo una cantidad de sacrificios. Cuando uno estudia Levítico, uno ve cuánta ofrenda, cuántos sacrificios ellos tenían que hacer. Y todo eso era una figura de lo que iba a ser el verdadero sacrificio, como lo dice Hebreo. Con un solo sacrificio, en la ofrenda perfecta, el Señor, su sacrificio perfecto. Entonces, Jesucristo, hermanos, comienza a ser preparado para ser enviado a la tierra. Y tiene que Cristo, para realmente venir a hacer lo que venía a hacer, que pocos lo iban a entender. De hecho, ni siquiera los que andaban cerca de él lo entendían. Y yo creo que nosotros lo entendemos, pero más o menos nomás. Él fue preparado y él tenía que venir en un cuerpo tal cual el cuerpo nuestro.
Ahora, la forma que usara Dios no era lo importante, pero el cuerpo tenía que ser igual. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar, hermano, mire, el tema es este: la paga del pecado es muerte. Cualquier cosa que Dios quisiese hacer con el ser humano, el primer tema a arreglar era el tema de la pecaminosidad humana. Dios no podía hacer nada estable, nada que pudiera, ¿no es cierto?, trascender si primero no arreglaba el tema del pecado del hombre. Entonces, la forma que Dios tomó en Cristo para arreglar fue de que Jesucristo viniera a esta tierra, se encargara de los seres humanos, ¿no es cierto?, se encarnara en un cuerpo humano y luego Él recibiese el castigo por nosotros. O sea, el juicio iba a caer sí o sí. Porque a veces nosotros pensamos, hermano, de la siguiente manera. Pensamos de que el hombre, el ser humano, no es tan malo. Y que lo que necesita el ser humano en forma natural son oportunidades. Es educarlo un poco mejor. ¿No es cierto? Y todo eso el hombre ya lo ha probado. Fíjate tú que hoy día en Chile tenemos un país recontraeducado. La alfabetización de este país yo creo que bordea el 100% o el 90%. No creo que haya gente analfabeta. Sin embargo, vivimos tiempos donde la inestabilidad, donde el vandalismo, donde la maldad humana se ha multiplicado más que nunca. Y si nosotros le dijéramos, bueno, no, pero esto es porque la gente no tiene, vamos a hacer un buen reparto, vamos a repartir todo lo que hay. ¿Tú crees que el hombre se compone con eso? No se puede componer. De hecho, en Europa, ellos cuando tuvieron mejor reparto, fue cuando más destructivos se pusieron. Porque el hombre es insaciable, hermano. Las personas, de hecho, la gente que acumula dinero, y acumula miles de dólares y miles, imagínate, y martiriza a los obreros y trabaja y junta la plata y después la toma y la dona toda porque después es tanto la carga que tiene de cómo adquirió todo lo que tenía que terminan dándolo. Pues yo les sigo siempre la vida a esa gente, ¿no es cierto? Uno de los grandes en Estados Unidos, un tipo que fabricaba el acero. Y fabricaba el acero y él quería ganarle a John D. Rockefeller en el capital, en tener más dinero que él. Por decirte una cifra, John D. Rockefeller tenía unos 20.000 millones de dólares y él tenía 3.000 millones de dólares. Entonces no podía soportar eso, de que el otro tuviera más dinero que él. ¿Y sabéis lo que hizo? Contrató un tipo capataz miserable, que era un tipo cruel, para que pudiese conseguir los mejores precios, amenazando, extorsionando, que la gente produjese todo lo que podía producir, pagándole menos, y de esa forma alcanzó la cifra del otro. Y una vez que alcanzó la cifra, ¿saben lo que hizo? Tomó todo ese dinero y lo donó. Claro, una donación de sangre prácticamente, porque todo lo hizo en base a trampa, a extorsión, a muerte de personas. Bueno, lo mismo fue Ford, lo mismo fue John D. Rockefeller, que era cristiano, pero también cuando empezó con el asunto del petróleo, compraba empresas petroleras, refinadoras, solo para cerrarlas, para que no hubiera competencia. Él fue el que sacó el Standard Oil, que se llamaba, que lo alcanzamos a conocer acá, ¿no es cierto?, que era ¿cómo se llama?, un combustible refinado, garantizado de que no se iba a inflamar. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que el potencial del pecado humano, hermanos, está más allá de lo que los seres humanos pueden manejar. Por eso que en los países, cuando se quiere sacar a Dios, es el error más grande que comete un país. Yo me acuerdo Cuba, cuando viene la revolución, que de primera fue muy aplaudida. ¿Por qué? Porque Cuba era un lugar prácticamente de delincuentes
en el orden de la finanza, pues hermano. Todos los americanos que querían hacer chanchullo, el lugar indicado que era para eso era Cuba. Entonces ellos hicieron, ¿no es cierto?, la revolución y hasta ahí todo era súper bueno. El tema fue de que como ellos pensaron, bueno, este asunto, este tema de Dios, y eso puede ser bien honesto, yo no lo estoy juzgando ni condenando, sino les estoy enseñando a ustedes qué es lo que pasa con eso. Ellos pensaron, bueno, este tema de Dios es un tema de los americanos para manejarle la psique a la gente, subyugar a las personas, saquemos a Dios de todas las cosas. Y sacaron a Dios de todo durante un buen tiempo, yo creo que desde el 58 hasta como el 70. Y como el 75, Fidel Castro le pide a misioneros, eso lo sé porque yo conocí gente de Cuba, yo cuando estaba en Córdoba llegó justamente uno de Camagüey, no sé si, bueno, ese era de otro lado, pero de gente que venía de allá y nos dice que, ¿por qué? Porque como él sacó a Dios, entonces la gente ahora robaba, había mercado negro, había todo tipo, total, no había ningún Dios al cual darle cuenta. Y dice que él se dio cuenta de eso y tuvo que reevangelizar, aunque no fue abierto eso, no fue, pero lo tuvo que hacer y tuvo que permitir la fe, porque si no había Dios, mira, mientras estaban los ojos de él está bien, pero si los ojos de él no estaban, no iba a tener ni un problema la gente en robar, en mentir, en engañar, en defraudar. Entonces, ese es el gran tema, que el ser humano, hermano, si tú le sacas a Dios, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que sacaron los 10 mandamientos de los asuntos judiciales, sacaron la oración de los colegios, entonces ahora qué problema que un chico lleve un arma y mate unos cuantos y total. Aquí no hay Dios, aquí el que muere, muere y se acabó. Entonces, ese es el tema del ser humano cuando Dios no está presente. Ninguna nación, hermano, que haya quitado a Dios va a vivir en paz. En cambio, naciones que eran tremendamente pobres, como Corea, las dos Coreas, esas Coreas fueron invadidas las dos por naciones extranjeras y estaban en la pobreza extrema. Cuenta el hermano John Guichot que en ese año, más o menos el 55, el 56, dice, bueno, una que no había comida y lo otro dice que hasta los palitos que tenían para comer se los habían robado, tenían que comer con la mano como los animales, porque nada tenían. Sin embargo, una de esas naciones empezó a buscar a Dios. Empezó el evangelio a propagarse y se transformó en una fuerza. Después a veces se distorsiona eso, se cambia como en Europa. Pues Europa a la reforma le debe gran parte de su progreso, pues, hermano. No podemos desconocer Estados Unidos exactamente lo mismo. Entonces es Dios es el que hace la gran diferencia en este tipo de cosas. Esto es algo ajeno a lo que estábamos viendo, es para mostrarte de que el ser humano, hermano, no es que necesite más oportunidades, puede ser para vivir un poco mejor, pero lo que de verdad el ser humano necesita, hermano, es que el Señor pueda hacer una obra en el corazón. Bueno, Cristo tomó la misión, hermanos, de venir a este mundo, ¿no es cierto?, a quitar el pecado del mundo. Vamos a resumir todo su nacimiento, todo como Él llega a esta tierra, y vamos a entrar a la parte donde Él comienza su ministerio. Al comienzo de su ministerio, Él se bautiza, y el bautismo de Cristo es el primer indicio que Él se está identificando con el hombre caído, con el pecado. Eso sí, dame una de esas. Una. Ahí está. Ya, a lo que se me termina el dulce, termino, dijo uno. ¿Ah? Era un predicador larguero que había, pues. Y dice, échese a la boca un bombón, dice, y cuando se le termine el bombón, usted deja de predicar. Y se echó a la boca el bombón, pero no se echó nada un bombón, se echó un botón. Así que no se le terminó nunca, pues. Bueno,
Yo creo que yo me eché el bombón y que se me va a terminar. Eso despeja un poco la vía respiratoria, hermano, por eso que te chupas. Entonces, hermano, Cristo vino a este mundo y cuando Juan el Bautista lo presenta, fíjate cómo es la presentación de él. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya presentado como el Cordero, o sea, empezando su ministerio, él ya va identificado hacia la cruz, él toma el camino de la cruz. ¿Y quién cree que lo toma inmediatamente después de que él tomó esa decisión de ir a la cruz? Porque Juan le dijo, mira, no, pero aquí estamos mal. Yo tendría que ser bautizado por ti, no tú venir a bautizarte, pues si se supone que tú eres el santo y nosotros somos los pecadores. Y Jesucristo le dijo, mira, tú no vas a entender esto, pero cumplamos la justicia nomás. Y inmediatamente dice que el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y quién creéis que se aparece en el desierto? A ofrecerle otra opción. ¿Ah? El que siempre anda ofreciendo otra opción cuando ve que tú estás en algo que va a correr peligro él. El Satanás, la serpiente antigua, y le dice, no, muy mal lo que estás haciendo. Mira, yo te doy todo, sin cruz, sin nada, solamente nadie te va a ver acá y tú me adoras y yo te doy todo lo que tú necesitas. La cosa es que el Señor, hermano, lo reprendió, lo rechazó y él solo se condicionó para poder cumplir con la misión de rescatar al ser humano. Si él hubiese hecho eso, obviamente que nunca nos habría rescatado, pues nos habría dejado en esclavitud, porque la misión de él era pagar el precio en la cruz del Calvario. Mira, cuando Cristo muere, que es anunciado por los profetas, sobre todo el profeta Isaías, que lo anuncia como el siervo sufriente, él muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que habían en Levítico, todas las ofrendas por el pecado, ofrenda, el holocausto, todas esas cosas encuentran en el Señor sentido, se cumplen en Él. Todo eso es figura, es sombra. El tabernáculo era sombra, el sacerdote era sombra, todo lo cumple el Señor y Él se dispone, hermanos, a ir a la cruz del Calvario, a recibir el castigo por el pecado. Mira, mientras todo eso tuvo un curso natural de años, 3 años, que Él perseveró predicando y enseñando, yo creo que fue soportable. El tema fue que cuando ya el tiempo estaba llegando a su fin, el Señor, hermanos, entra en agonía porque, ¿por qué? Porque Dios tiene que retirar de él toda fortaleza especial para que él muera como un ser humano. Él no podía morir como Dios, tenía que morir como un hombre. Por eso que se dice que él vence a Satanás como cordero, no lo vence como el león de la tribu de Judá, sino que al diablo lo tiene que vencer como un cordero. Fíjate lo difícil que sería un cordero para vencer a un león. Bueno, esa diferencia la tuvo que hacer el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se dispone a presentarse, a entregarse, porque Él sabe que a eso vino y no puede echar pie atrás ahora. Está en la tierra, todos los sentimientos, todas las emociones empiezan ahora a generar un peso. Todos los temores, imagínate, todos los temores que sienten los seres humanos, todas las cosas, todo el peso, el pecado, el agobio, el alejamiento de Dios, todo eso Él lo tuvo que soportar en su cuerpo. Por eso que era la agonía hasta la muerte. Dice, yo estoy triste hasta la muerte. Pero una cosa es que nosotros estemos tristes hasta la muerte y otra cosa es que el Señor, que era puro santo, a nosotros siempre hay cosas que nos separan de Dios. Y por eso, hermano, por eso nadie podía cumplir lo del Señor, porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no murió un sacerdote? ¿O por qué no murió un hombre de esta tierra? Porque el que hubiese muerto de esta tierra, yo creo que su muerte ni siquiera le alcanzaba para sus propios pecados.
porque no eran santos, pues, hermano. Ninguna muerte iba a servir porque tenía que ser un ser santo. Solamente una sangre pura podía servir para lo que el Señor iba a hacer. Así que Él se dispone, se entrega y se va a la cruz del Calvario. Y aquí vamos a comenzar a ver, hermanos, en parte, porque esto es en parte muy, muy superficial, la profundidad de este sacrificio. ¿Qué es el sacrificio por el cual nosotros después vamos a obtener lo que yo les quiero hablar más adelante, que es la nueva creación, el nuevo ser humano, el nuevo hombre que somos nosotros, que de repente no parecemos tan nuevos, ¿no? Porque hay cosas que todavía las arrastramos, pero todo eso tiene que ver un poco con nuestra ignorancia. Así lo dice Pablo, después lo vamos a ver en Efesios, ¿no es cierto? Cuando él hace esa oración de que a nosotros se nos abran los ojos para saber lo que somos. Porque si no sabemos lo que somos, vamos a vivir como un tipo que es rico, pero que anda pidiendo limosna, porque no tiene idea de realmente lo que es en el Señor. Entonces, lo primero que hace el Señor al ir a la cruz, hermano, Él derrama su sangre por nosotros. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. La sangre de Cristo, tal como en los sacrificios antiguos, lo primero era tomar, antes de quemar el holocausto, antes de todo eso, la sangre era la que tenía que llegar, ¿no es cierto?, al arca, tenía que llegar al lugar para poder santificar al pueblo. Y después se hacía todo la ofrenda y se quemaba todo lo que había que quemar. Pero primero la sangre era la que tenía que presentarse delante de Dios. Aquí la sangre del Señor Jesucristo es derramada. Y el primer lugar, hermanos, que la sangre hace su efecto no es en nosotros, porque nosotros todos lo relacionamos con nosotros y pensamos que sí, la sangre de Cristo me lavó, me limpió el pecado. No, pero antes de limpiarte a ti del pecado, la sangre tenía que ser presentada arriba en el cielo. El primero que tenía que ver la sangre antes que nosotros era Dios. Lo mismo que sucedió cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto. Dice que los dinteles estaban pintados con sangre por fuera y ellos estaban por dentro. Ellos no podían ver la sangre, pero el ángel iba a ver la sangre y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Bueno, por eso Cristo, hermanos, cuando se aparece a María, le dice: no me toques porque todavía no subo al Padre. Primero tenía que ir con el sacrificio al Padre. Él no entra, hermano, al lugar santísimo que estaba en el templo, aunque el velo se corta ahí, pero no es ahí donde él hacía el trámite, porque eso era todo figura. El trámite lo hizo en el cielo mismo, como dice Hebreo, delante de Dios mismo. Ahí está la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es eterna. Si lo hubiese hecho y la sangre la lleva al templo, habría durado la semana de su muerte nada más. Pero esa sangre de Cristo entra al cielo y ahí sirve por la eternidad. Está siempre fresca. Donde no hay tiempo, hermano. Entró el Señor. Entonces, la sangre del Señor Jesucristo, primero es una obra legal delante de Dios. ¿No es cierto? Es remover delante de Dios la acusación, es remover delante de Dios el pecado, es remover delante de Dios la condenación que había sobre los seres humanos. Esa sangre hace eso. Dice que hace la paz. Mira, el sacrificio de Cristo fue tan extraordinario, dice que unió el cielo con la tierra, ¿no es cierto? Hizo la paz arriba y abajo, en todos lados, porque su sangre era tremendamente efectiva para eso. Era la sangre santa del Hijo de Dios. Nosotros, como les digo, no entendemos eso porque nosotros ni siquiera entendemos la magnitud de nuestros pecados, por hermano. Nosotros pecamos y pensamos que es un pequeño error, que de eso se trata. No sabemos que esos son tremendas dimensiones, tremendos movimientos, hermanos, que se generan
cuando el hombre peca, la maldad que se genera, cuando el hombre miente, cuando el hombre obstruye la justicia, es una tremenda maldad que trae consecuencias a veces larguísimas. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no podemos dimensionar eso. En segundo lugar, la sangre ahora tiene que ser aplicada a nuestras conciencias, porque el pecado, hermano, porque lo que nosotros hacemos, el lugar que Dios dejó o el mecanismo que Dios dejó en nosotros para que nos pudiera redarguir de pecado fue la conciencia de un ser humano normal, no de un hombre bestial, pues, hermano, de un ser humano normal es amonestada. De hecho, antiguamente las personas que cometían delito, aun cuando no eran cristianos, la gran mayoría de ellos se entregaban a la justicia por causa de la conciencia. Ahora no va a encontrar eso porque el hombre adormeció su conciencia, pero eso no significa que no va a tener el pago por el pecado. Eso es, entonces, el segundo lugar donde la sangre, hermanos, va efectivamente es a limpiar nuestras conciencias de obras muertas de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos liberados, para que nosotros quedemos libres, no haya nada que te esté acusando. Por eso que cada vez que hay una acusación en tu mente, si tú te has limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo, esa acusación, hermanos, no procede ni de tu conciencia ni de otro lugar, procede del enemigo. Pero aún la sangre de Cristo también tiene que ver con las acusaciones del enemigo, pues, hermano. Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 11, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿A quiénes hemos vencido? Al enemigo, a la serpiente antigua. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es para cuando Satanás acusa. ¿Te acuerdas que Lutero, no es cierto, que peleaba de continuo con el diablo? En cierta oportunidad el diablo aparece acusándolo. Y Lutero le dice, ¿y no tienes más? Sí, le dice, aquí tengo otra lista más de pecados. Bueno, dice, a ver, pasa todo para acá. Ahora colócale la sangre de Jesucristo, lava y limpia de todo pecado. Porque ese es el valor de la sangre. Pues si Cristo no murió simplemente por un descuido divino, no murió por algo, ¿no es cierto?, algo que a Dios le salió mal. Murió por una obra maestra divina para poder neutralizar toda obra del pecado en la cruz del Calvario. Ahora, esa sangre, hermano, y esa muerte del Señor Jesucristo tiene que ver todo, fíjate, y esto es lo importante, que aquí nosotros vamos entendiendo. Todo eso tiene que ver con el viejo hombre, con la naturaleza caída nuestra. Todo lo que es pecado, todo lo que es, ¿no es cierto?, de lo viejo, la sangre actúa ahí, en la conciencia, en el pecado, en el diablo. Pero ahora viene la otra obra, y esta es la obra profunda del Señor, que está, ¿no es cierto?, ramificada en tres, podríamos llamar tres niveles, que ahora tiene que ver con la cruz. Porque una cosa es la sangre y otra cosa es la cruz. Pablo dijo, en ninguna otra cosa me he de gloriar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo no quise saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo, y a Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo menciona tanto la crucifixión? Porque la cruz, hermanos, es el instrumento que Dios usa para la destrucción de la vieja naturaleza. Todo lo natural, todo lo carnal, todo lo caído encuentra su fin en la cruz. De hecho, que si nosotros fuéramos más creyentes de verdad, nosotros entenderíamos que nuestra vida hoy día no tiene que ver con nada de lo viejo.
Nada de lo viejo tiene que haber en nosotros, tendría que haber en nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso fue destruido en la cruz del Calvario. Mira, Cristo con su sangre lavó los pecados, pero con la cruz terminó con el pecador. El pecador fue a la cruz en el Señor o con el Señor para el cuerpo de pecado, que es nuestra alma unida a la vieja naturaleza, fuese destruida en ese lugar. Eso es algo que ocurre para los hijos de Dios solamente. Él, hermanos, al morir en la cruz, a nosotros nos libera totalmente del poder del pecado ahora, no de la presencia. El pecado está en el mundo. Pero ¿qué es lo que el pecado no tiene? Si tú entiendes bien el Evangelio, el pecado no podría arrastrarnos a nadie. Nadie podría decir tengo una adicción. Ningún cristiano podría decir eso. Porque nosotros fuimos liberados de eso, si no la cruz sería inefectivo, hermano. Ahora, ¿a veces tenemos adicciones? Claro, pero es simplemente porque nosotros no nos hemos rendido como debe ser. Mira, dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Eso está en Romanos capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Cuando yo me bauticé, lo que yo determiné es que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando tú te bautizas, no es que era con harta agua, con poca agua, era por debajo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con tu fe en la obra de Cristo. Tú mueres, yo muero a mis pecados, para ahora tener una nueva vida. Y eso es lo que ese es el primer nivel de la cruz. El primer nivel de la cruz es Cristo muriendo por nosotros, hermano. Y muriendo para destruir nuestra vieja naturaleza. Para que esa vieja naturaleza pierda poder. Por eso que todos los alegatos que surgen con la nueva creación, ¿no es cierto? Si la mujer puede predicar, si el hombre, si el extranjero, si acá. Bueno, Pablo lo habla después, dice, todo eso se terminó, porque una nueva creación es todo nuevo, es un ser espiritual distinto, diferente. Donde tú y yo, mira, nuestra cabeza está en el cielo, es Cristo. Y Cristo está en nosotros y nosotros estamos aquí en la tierra. Nosotros estamos unidos a Cristo. Él arriba y nosotros acá abajo, pero unidos por el Espíritu a Él. A veces no nos damos cuenta de esa magnitud, pero eso es lo que tuvo que acontecer para que tú y yo podamos sobrevivir al Evangelio, hermano. Si no, nos habríamos andado más descarriados que el diablo, hermano. Si Dios no hubiese hecho esa obra tan grande y tan perfecta, ¿tú crees que tú por tu fuerza o porque tú la tomaste la decisión en serio y porque tú le juraste al Señor que le ibas a servir hasta el fin, por eso estás acá? No, ¿qué voy a estar acá por eso? Estás acá porque hay un espíritu, ¿no es cierto?, que está unido a la cabeza que está arriba y ese nos suministra y cuando nos salimos, ¿no es cierto?, del margen nos toma y nos vuelve de un puntapié para adentro nomás. No hay otra forma. Entonces, esa es la obra del Señor. Entonces, el primer nivel de la cruz es Cristo murió por nosotros. Pero luego está el segundo nivel de la cruz, que es más profundo. Eso lo escribe Pablo en segunda a los Corintios, en el capítulo 5. En el capítulo 5, en el verso 14, dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Se lo explico esto, está en varios lados y está mejor explicado que ahí. Pero es esto, cuando Cristo muere, no solamente muere Cristo. Esto es lo mismo que Adán. Cuando Adán peca, no solamente pecó Adán, sino que en Adán pecamos todos nosotros. Y si no queremos creer, bueno, espera los efectos nomás. O sea, si no fuera así, no estaríamos oprimidos, no estaríamos en un mundo, no estaríamos llenos de lo que estamos llenos. Entonces, en Adán todos caemos, todos destituidos. Bueno, en Cristo, en la muerte de Cristo, todos hemos muerto con Él. Primero Él muere por nosotros, pero luego Él nos incluye, hermanos, en su muerte. Y esa inclusión en la muerte tiene que ver con ese desarrollo espiritual que nosotros tenemos que ver, porque el pecado va a estar siempre presente. Y Satanás siempre va a estar, ¿no es cierto?, diciéndote que no, que tú estás igual, que tú no has cambiado nada, que tú eres el mismo. Y obviamente que hay un área en nosotros que no tiene cambio, que es el área de la vieja creación. El Señor no vino a componer el hombre viejo, vino a destruirlo para que surja el nuevo ser humano. Entonces para eso necesitas tú y necesito yo saber. No es que yo me tengo que matar o ver, ¿no es cierto?, o aplicarme a algún tipo de muerte. No. Es saber. ¿Acaso no sabéis, dice Pablo, que habéis muerto con Cristo? ¿Acaso no sabéis? Claro. ¿Y no sabéis que ahora pertenecéis al Señor y que no sois vuestros? Esas son las cosas que nosotros debemos saber. Mira, cuando Pablo empieza a hablar acá de que hay misterios que él no los puede hablar a los corintios porque son carnales. Porque ellos, ¿qué es lo que estaban viendo? Ellos estaban viendo la salvación como, qué lindo, soy salvo, mire, tengo este don, yo tengo este otro don, mire, yo recibí enseñanza de Pablo, yo recibí enseñanza de Apolo, y eso era, así hacían todo una fiesta en la vida espiritual con ese tipo de cosas, que son pasajeras. Y Pablo los insta a un crecimiento, y el crecimiento se trata de esto. Está en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3. Mira lo que dice Pablo ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la primera bendición, pues somos con toda la bendición del cielo. Cuando uno dice, Señor, no me has bendecido nada. ¿Se acuerda cuando leíamos en la escuela dominical? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Se acuerdan de ese texto? Los que somos más viejitos nos acordamos, por los más nuevos no se deben acordar. ¿Qué tienes que no hayas recibido por esto, por hermano? Si te dieron toda bendición. Ahora, si nosotros no la hacemos efectiva, eso no es culpa del Señor. Si nosotros no podemos ver eso y el diablo nos ha nublado el entendimiento para que no sepamos lo que hemos recibido, eso no es culpa de Él, eso es culpa nuestra. Entonces dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Toda nuestra bendición está en Cristo. Entre más de Cristo tienes tú, más bendición tienes. Menos de Cristo, más carnal somos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínate, tú no eres un proyecto de Dios que llegaste a este mundo, ¿no es cierto? Porque el papá, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno ya no es el primer hijo, sino que es por ahí por el cuarto, el quinto, ya ese no lo espera nadie, por eso ya sale nomás. El primero puede ser que lo están esperando, el segundo también, pero ya los otros ya aterrizaron nomás. Cualquiera haya sido el aterrizaje, no tiene importancia, hermano, porque el Señor te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él te tiene elegido desde antes, Él sabía que ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo iba a ser tu vida. Eso es la elección, dice, según antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y uno dice, sí, ¿con qué ropa voy a ser sin mancha? Sí, pero es que Él nos presta el ropaje. No es con tu ropa. El diablo siempre busca que tú pongas la atención en lo que tú haces.
Mira, si Dios no te salvó ni por lo que hacías ni por lo que no hacías. Dios te salvó porque Él te eligió y se acabó. Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él te puso el ropaje. Él te viste de la justicia de Él, no de la justicia tuya. Y sobre esa justicia es la que tú tienes que poner la atención y no tienes que distraerte para que no pierdas la fe, porque el diablo cuando nos hace mirarnos a nosotros perdemos la fe. No, yo no he hecho nada, no, yo no sirvo para nada. ¿Y quién te ha dicho que el Señor nos ha elegido por lo que hacemos o por lo que no hacemos? ¿De dónde vamos a sacar, hermanos, gracia para hacer la obra de Dios? No se puede, la obra de Dios solo la puede hacer Dios, no la puede hacer tú ni la puedo hacer yo. La obra de Dios la hace solo Dios y Él nos usa por misericordia. Él nos revela su palabra por misericordia para que podamos entender cuál es su obra. Y esto es re largo, pues, hermanos. Esto hay que leer Efesios hasta el capítulo 4 para entender esto. Dice, por amor habiéndonos predestinado en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por pura misericordia de Él. No es que a mí, yo no sé por qué Dios me amó. ¿Y por qué Dios te amó? Porque tuvo misericordia nomás. Po. Sobre todo los que anduvimos un poco en el mundo, hermano, entendemos que Dios nos sacó porque nos salvó nada más. No había nada que nosotros le hubiésemos puesto ahí al Señor para que hubiese dicho, oh, a este lo tengo que salvar porque pucha que es bueno. ¿Ah? ¿Cómo me va a ser útil este? Todo lo contrario, pues, hermano. Tiene que batallar con nosotros porque somos porfiados, entero porfiados, pues, hermano. ¿Ah? Entonces, para la alabanza de su gloria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Esto que les estoy leyendo es lo que Pablo decía, que esta enseñanza, esta sabiduría, era sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, sino que es sabiduría netamente del cielo. Tú dile a un hombre, no, a mí, yo soy elegido desde antes de la fundación del mundo. Anda a decirle a un profesor, a un hombre que enseña, a un hombre de esta tierra, anda a decirle eso. ¿Eh? No, yo soy elegido por Dios. ¿Qué es lo que te dice? Antiguamente te habrían tomado y dice, mire, usted me ve aquí, pero yo no estoy aquí, yo estoy arriba con Cristo y estoy acá. ¿Qué te dice una persona? Póngale una camisa de fuerza a este pobre pájaro y enciérrenlo, porque es sabiduría, hermano, de Dios, no de los hombres. Y Pablo más adelante dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, en la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en lugares celestiales a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la cabeza de todo es el Señor. No los hombres. Nosotros miramos los hombres, estos que pasan así, ¿no es cierto? El presidente de Rusia, hoy que parece tremendo, ¿no? Hoy nadie se atreve a decirle nada, pobre. Ese va a pasar como pasaron Nerón, como pasó Calígula, como pasaron todos los emperadores, como pobres hombres nomás. Pero el que permanece para siempre es el Señor. Tu Señor, mi Señor. Él es el que tiene todo poder, ¿no es cierto? Y de ahí dice, por gracia soy salvo, ¿no es cierto? Y después habla de la reconciliación por medio de la cruz en el capítulo 2, versículo 11. No se lo voy a leer entero porque nos vamos a estirar un poco. ¿Qué horas son? ¿Las 9? Ya, entonces el segundo nivel de la cruz
es que Cristo nos incluyó a nosotros, o sea, en otra palabra, nosotros en lo natural hemos muerto con el Señor. De lo contrario, hermanos, la gracia de Dios no podría actuar en nosotros. Si Dios no contara con nuestra muerte, no nos podría dar nada, porque todo lo nuevo, toda la heredad del Espíritu, toda la vida nueva tiene que estar después de la muerte, no es antes de la muerte, es después. Por eso que el escritor de Hebreos dice, dice, los que han gustado de la vida del siglo venidero. O sea, esto que nosotros estamos viviendo ahora es un adelanto de la vida del siglo venidero. Y se vuelven atrás, imagínate y a veces por pura ignorancia, por hermano, volverse atrás. No, si esto no da resultado, el diablo los convence que no da resultado. Si da resultado, por hermano, ¿cómo? Si es la obra maestra de Dios, ¿cómo no va a dar resultado? Miles te pueden testificar que sí, esto sirve, que sí, que esto funciona. Entonces, a nosotros se nos anticipó por el Espíritu la vida, ¿no es cierto?, que se nos dio en el Espíritu y que nosotros ahora la estamos pasando al alma. Entonces, por eso que nosotros estamos, ¿no es cierto?, en un grado el Señor murió por nosotros, pero en otro grado nosotros estamos siendo también crucificados. Y el tercer nivel de la cruz, está el primero. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Cristo murió por nosotros. El segundo, nosotros fuimos incluidos en la muerte de Él. Ese es el segundo nivel de la cruz. Y el tercer nivel de la cruz es que la cruz se nos empieza a aplicar a nosotros ahora. Ahora empieza a ser real en nosotros. Porque primero es un lindo dicho nomás. Sí, Cristo murió, la cruz, y la cruz suena como algo allá en Medio Oriente, 2000 años atrás. Pero de repente eso se empieza a aplicar en el día a día. Y empezás a vivir el Calvario, empiezas a vivir la cruz en el día a día. Y empezamos a ser crucificados. Y te empieza a vivir la experiencia. Ahora es en la experiencia. Ahora es en la realidad. Ahora no es allá, ahora es en nosotros. Y eso es necesario, pues, hermano, que nosotros gustemos eso. Que Dios nos haga participantes también de eso, para que nosotros, hermanos, podamos entender de que ese sacrificio y esa aflicción que nosotros sentimos a veces, donde se manifiesta, ¿no es cierto?, la obra de la cruz en nosotros, es para hacer en nosotros, como lo dice Pablo, mira, todas las aflicciones del tiempo presente no tienen ninguna comparación con la gloria que va a ser manifestada en nosotros. Pedro lo dice, ¿no es cierto? Es necesario que tengamos que sufrir por un poco de tiempo, que Dios nos comparta un poco de su sufrimiento. Pablo lo dijo de esta manera, dice, lo que yo sufro en la carne, lo sufro por el cuerpo, por la iglesia, no por los sufrimientos que le faltaron a Cristo, sino por los sufrimientos que nos faltan a nosotros. A Cristo no le faltó ningún sufrimiento, lo llevó completito. ¿A quién le falta el sufrimiento? A nosotros, pues, hermano. Nosotros no queremos mucho con el sufrimiento. E incluso a veces venimos al Evangelio para no sufrir. Pare de sufrir, dice el otro. Pare de sufrir. Qué equivocado que anda. No, pues no puedes parar de sufrir. Porque es la carne, hermano. Si no sufre la carne, que se pone odiosa, pues, hermano. Se pone terrible. Solo cuando estamos humillados es cuando tenemos gracia. Cuando no estamos humillados, qué feo, qué actitud más fea de nosotros. Así que ese es el proceso, hermano, que se comienza a desarrollar en nosotros. Es el proceso de la nueva creación. Ahora después que pasó todo esto en la cruz, ¿no es cierto? Cristo murió por nosotros. Nosotros fuimos incluidos en su muerte. Y se nos empieza a aplicar la muerte también a nosotros. También la cruz nos llega a nosotros. Entonces ahora viene algo nuevo que se llama la vida nueva del Espíritu. Fíjate que todo eso vino después del Calvario. El Espíritu Santo no podía caer antes de que Cristo, ¿no es cierto?, llegara al Padre y tuvo que entregar todo el sacrificio. Arriba tuvieron que hacerse todos los arreglos,
todo tuvo que quedar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y entonces pudo venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino para fundar la iglesia de Él. Nosotros somos parte de esa iglesia fundada por el Espíritu Santo. La iglesia no podía ser antes de la cruz, porque la iglesia es una nueva creación. Uno de los misterios escondidos, hay dos misterios que son escondidos, que dice la palabra del Señor. Un misterio escondido es, a ver, ¿quién me puede nombrar uno de los dos misterios? A ver, cuando Pablo habla del misterio escondido, ¿quién sabe algo de algún misterio de esos dos? La iglesia, ¿no es cierto?, estaba oculta, pues. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, no aparece en ninguna parte. Ese es un misterio. El otro misterio es que de ambos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo de Israel, hizo un solo pueblo. Eso también es un misterio. Eso no lo aceptan todavía los judíos, pero lo van a tener que aceptar. Ese otro misterio escondido. Y el tercer misterio es el Señor. El Señor estaba escondido también. Es un misterio. Por eso que solo Cristo se puede conocer por la revelación del Espíritu Santo. Cuando Pedro le contesta al Señor y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo entiende que eso no es que él lo sacó por su inteligencia, le fue revelado. Porque ese es un misterio. Si no, en este mundo, Cristo, sí, la gente cree en Cristo, claro que cree en Cristo, pero en un Cristo histórico. En un Cristo, no en el Salvador, en un Cristo histórico, en el Cristo que estuvo en Belén, en el que hizo milagros, en el hombre bueno, en el primer revolucionario, en todo eso cree la gente. Eso lo ve como verdadero. Y todo eso es parte de todo, pero el misterio verdadero es que Él era el Hijo de Dios, Él era el que se encarnó, y Él, para conocerlo, tiene que ser encarnado. Fíjate tú que el pueblo de Israel era el más conocedor en cuanto a la palabra del Señor, porque a ellos les fue entregada, ¿no es cierto?, la palabra. De ellos provienen los profetas, de ellos proviene todo lo que nosotros tenemos hoy día proviene de Israel, proviene de ese pueblo. Sin embargo, cuando vino Cristo, y eso lo dice San Juan, y San Juan le dice el Señor a ellos cuando venían a censurarlo, a criticarlo, Él les dice, miren, ¿a ustedes les parece que leyendo la Escritura tenéis vida eterna? Y ellos, sí, no, la Escritura, lógico, pues la Escritura es la Escritura, porque nadie me va a contradecir, porque la Escritura es la que, bueno, y dice, y saben, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ya ahí ya empezamos mal porque ellos no lo veían en la Escritura. Ellos veían, por ejemplo, usted le dice, por ejemplo, esos textos que para nosotros son tan evidentes como el siervo sufriente. ¿Dónde está Isaías 53? El siervo sufriente. Oye, vaya a decirle a un judío que ese siervo sufriente es Cristo. No, pues ellos dicen, no, el siervo sufriente es Israel, ¿cómo va a ser Cristo? Ellos son el siervo sufriente. Entonces, para ellos no existe. Entonces ellos no pueden verlo en la Escritura. De hecho, cuando iban el camino de Maús, y dice que el Señor les empieza a mostrar que era necesario que el Señor sufriera, y le empieza a mostrar en la Escritura, y ellos como que todavía no se convencían. Se lo mostraba el mismo Señor, pero como no lo conocieron, no podían convencerse de que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque al Señor no lo podían ver a menos que no fuera a través de una revelación. Entonces, hermanos, el Señor se revela, y ahora se revela a la iglesia a través del Espíritu Santo. Ahora Cristo, hermanos, está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. La iglesia es donde Dios va a obrar en esta tierra hasta el último minuto. No sabemos hasta cuándo Dios, ¿no es cierto?, Él se manifestará. Será la manifestación de Él. Ese es otro gran tema que algún día vamos a poder estudiarlo en su plenitud. Pero de momento, hermanos, nosotros sabemos que todavía en nosotros no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está manifestado el Señor.
Claro que está manifestado el Señor. Cuando tú te notes, cuando nos notemos con cobardía, porque cuando tú miras las noticias, que todos los días las noticias son de asalto, de esto, que el otro, y uno empieza ya como que ya a querer que haga alguien luego algo, ¿no es cierto?, con estos tipos. Y nosotros empezamos a pensar en nuestra propia seguridad, es porque todavía nos falta alinearnos con el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor es nuestro guardador. No significa que no nos pueda pasar nada. Significa de que todo lo que pase tendrá que pasar dentro de los parámetros que el Señor tiene para nosotros. Tal como le pasó, porque podríamos decir, mira, y Sadrá y ¿cómo se llama? Y Daniel, claro, lo echaron al foso, pero ¿qué? ¿Se lo comieron los leones? No. Y si se lo hubiesen comido los leones o si hubiese quemado en el horno, ¿qué dijeron los muchachos? Al Señor vamos a permanecer fieles nomás. Bueno, nosotros sí. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta naturaleza, todavía estamos acá en este peregrinaje, solo que con esta palabra yo pretendo y el Señor pretende de que nosotros nos aferremos con fe, con más fe, porque hay hartas cosas que son tremendamente profundas en la palabra del Señor. Mira, ese diseño tan glorioso, tan eterno, tan bendito, es un diseño especial que nosotros hubiésemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Mira, hay 3 instituciones que Dios fundó y que el hombre hoy día las está desconociendo y las está cambiando. Te las voy a nombrar. Una es el propio ser humano. Tú eres imagen de Dios, nadie puede distorsionar tu imagen, nadie puede decir que tú no eres lo que eres. Fíjate que el hombre en la modernidad, cuando empezó la modernidad, alguien dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eh? Y sacaron a Dios del trono, la muerte de Dios, ¿y a quién sentaron? Al hombre. El hombre lo principal. Pero en la posmodernidad sacaron al hombre, ¿y sabe lo que hay instalado ahora ahí? Un relato que dice, ¿qué es lo que te sientes tú? Eso es lo que hay ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees tú que puedes ser? Imagínate la estupidez de la cabeza. Entonces, eso contradice, hermanos, directamente lo que Dios estableció al ser humano. Dios lo estableció, Dios lo hizo, es su imagen, es para representarlo a Él y ningún hombre puede cambiar eso. Segunda institución poderosísima que Dios estableció es el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué serán? Uno. Mira lo que dice Pablo y nos dice, y por eso que es bueno enseñarlo esto, porque nuestras ignorancias son las que llevan a destruir los matrimonios. Dice Pablo en el mismo libro donde estábamos hablando tremendas cosas extraordinarias, de que en el cielo, de que nos eligió antes de la fundación del mundo, dice en el capítulo 5, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Y qué tiene que ver la fornicación con la elección, con eso? ¿Sabe lo que tiene que ver? De que esto es un diseño de Dios y todo lo que se sale de ese diseño deteriora. Por eso que la fornicación y por eso que el diablo, cada vez que quiere que una generación sea destruida, ¿sabe a dónde la induce? A distorsionarle la sexualidad. Eso lo hizo en Sodoma, eso lo hizo en Pompeya, cuando cayó el Danubio. Me contaba un pastor que anduvo hace poquito por ahí, dice que las calles estaban, ¿cómo se llama? Estaban, claro, anunciadas con un órgano sexual masculino. Puros lugares de prostitución
en ese lugar donde cayó el mar, o sea, el volcán aplastó. Cuando Israel quería destruirlo, Moab, el profeta le dice, manda muchachas que vayan y tienten a los israelitas y entonces van a ser vulnerables. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es un diseño divino y el diablo, cuando quiera destruir al mundo, lo que tiene que hacer es destruir. Eso no es tan casual, no es que, no, si es la moda, si no tiene nada que ver con moda. Eso viene del propio infierno, querer, ¿no es cierto? ¿Y sabes cuál es la otra institución tremendamente grande que hay? La familia. Toda la enseñanza de la familia, por eso dice, hijo, honrad a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Fíjate, hoy día los padres, muchos en las iglesias vienen y aquí no hay programa para los jóvenes. No, porque yo voy a buscar una iglesia porque aquí no están enseñando a los jóvenes. Oye, esa enseñanza tiene que nacer de tu casa. Si tú no aguantas a tus jóvenes, decía un predicador, imagínate si te los va a aguantar alguien en la iglesia. Claro, porque que otro te haga la pega tuya, está re bueno eso. Tú tienes que enseñarlo, de que el respeto, ¿y cómo lo enseñas? Mostrando cómo eres tú. Y aquí caigo en la tentación de mostrarte algo y con eso terminamos. Mira, uno de los más pésimos padres, ¿sabes quién fue? El rey David. El rey David, hermanos, fue un pésimo papá. Dice que un hijo se violó a su hermana y él no hizo ni una cuestión. Amnón violó a Tamar. Luego, el hermano de Tamar, que era Absalón, mató a Amnón. Y David tampoco, nada, pues no reaccionó a nada, no dijo, a ver, tráigale nada, calladito ahí nomás. Y de esa forma fue destruyendo toda su familia. Y este era el hombre conforme al corazón de Dios. Y luego tiene un hijo que se llama Salomón. Y Salomón escribe esto, mira. Y este fue el único que recibió enseñanza directa de David. Dice en el capítulo 4, verso 3 de Proverbios, dice, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Y él enseñaba y decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Antes que las posesiones, adquiere sabiduría. Eso le enseñaba a David. Y te hago una pregunta ahora. Cuando se le aparece el ángel, aquí estaba chico cuando él recibe esa enseñanza, y ahora es el rey de Israel, ¿qué es lo que pide Salomón? ¿Y por qué pide sabiduría? Porque su padre le había dicho, por sobre todas las cosas, pide sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere sabiduría. No le dijo adquiere dinero, adquiere riqueza. Ya, está haciendo frío, dejémoslo ahí. Dios les bendiga.